¿no? Como bien indicó Santiago y comentó nuestro decano Luis Quirós, hacer un breve resumen, un breve comentario, ¿no? De aquellas temáticas que se expusieron a lo largo de este último periodo, eh, todas muy interesantes, de hecho obedeciendo a los objetivos educacionales también de la carrera, muy perfilados con ellos. Entonces, la verdad que han sido un ciclo de webinars muy fructíferos. Y bueno, para continuar con la ponencia, yo voy a hablar muy brevemente, primero de dos temáticas en reemplazo de mi compañera Jessie Urbina, que se encuentra de vacaciones, ¿no? Y finalmente una de las temáticas que, se gestionó, que es de silvicultura urbana. Bien, entonces para comenzar, se desarrolló este webinar muy interesante que fue titulado como Conservación del río Lurín en Cieneguilla, acciones desde la sociedad civil dentro del sector forestal, ¿no? Esto estuvo a cargo de Karin Ledesma, que es una magíster en ciencias biológicas. Y bueno, esencialmente en este webinar nos comentó un panorama completo de esta extensión del río Lurín, esta cieneguilla, ¿no? Que dicho sea el paso es un espacio en donde existe una vecindad, ¿no? Es un espacio también recreativo para muchas personas que buscan refugio fuera del espacio metropolitano, ¿cierto? También este lugar, así como lo conocemos, bello, también, digamos, está enfrentando algunas problemáticas actuales que pueden poner en riesgo, ¿no? Pueden poner en riesgo el ecosistema, la biodiversidad asociada a este mismo. Digamos que en este webinar se expuso y se evidenció cómo la gestión desde el punto de vista quizás socioambiental no puede resultar efectiva, ¿no? A través de mesas de diálogo en donde agrupaciones distritales como a la que la Magíster pertenece, que es la agrupación distrital de la Cuenca del Lurín, ¿no? Busca el diálogo para enfrentar problemática, que es justamente lo que vemos en pantalla, ¿no? El desmonte desenfrenado se está ocasionando en este sector del río Lurín, en Cieneguilla, ¿no? Que pone en riesgo, digamos, la propia seguridad de la misma cuenca, pero también atenta, ¿no? Por supuesto, claramente con la biodiversidad asociada, con el paisaje del mismo, ¿no? Entendemos que mucha de la economía que se desarrolla en este espacio gira en torno al turismo, ¿cierto? A las visitas también. Entonces, desde ese punto de vista, y por supuesto, como un lugar importante que conserva una buena muestra representativa de un espacio ribereño, claro, se debería de proteger, de conservar, ¿no? De tomar medidas que, digamos, evadan estas acciones, ¿no? Que obviamente son ilegales, ¿no? Sin embargo, no hay un control, una fiscalización, ¿no? Entonces, acá en este webinar nos dio una cátedra realmente la magíster de cómo generar ese diálogo, ¿no? Efectivo para, digamos, generar medidas significativas, ¿no? Que puedan aminorar esta problemática y no poner en riesgo este ecosistema tan valioso, ¿cierto? Tan importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros como carrera, como ingeniería agroforestal, promovemos, por supuesto, la conservación de nuestros recursos y el componente socioambiental, sí, efectivamente es muy importante poder manejarlo, ¿no? Efectivamente, y tener, digamos, resultados tangibles, ¿cierto? Entonces, esencialmente, esa fue, digamos, el elemento sustancial de la exposición, ¿no? Desde el punto de vista de la conservación, para poder gestionar también desde el punto de vista socioambiental nuestra problemática. Bien, entonces, eso en cuanto a esta ponencia. Y luego, pues, se generó, digamos, esta otra interesante ponencia titulada Agronegocios basados en la Amazonía, ¿no? Con el caso de la castaña, ¿no? Que de hecho, nuevamente vinculándolo a los objetivos educacionales de ingeniería agroforestal de la carrera, por supuesto, ¿no? Se promueve justamente la generación de algún tipo de idea que pueda luego transformarse en, ¿por qué no?, una propuesta de negocio, ¿no? Es una componente fuerte que también se le traslada al estudiante, ¿no? Para poder, digamos, promover a que
las personas, los egresados, generen sus propios emprendimientos y eventualmente puedan vivir de esto, ¿no? Y por qué no a través de los bionegocios, ¿no? Que es, en este caso se expuso de la castaña, ¿no? Pero entendemos que el bosque nos ofrece mucho más, ¿no? Entonces, este webinar, que también estuvo muy interesante, estuvo a cargo de la bióloga Sofía Rubio, quien es fundadora justamente de un emprendimiento que es muy parecido a varios de los emprendimientos que hoy por hoy vemos como cosecha, ¿cierto? De los egresados de ingeniería agroforestal, en donde están tratando de aprovechar justamente recursos diferentes a la madera que provengan del bosque, ¿no? A darle quizá algún tipo de valor agregado, alguna transformación y ponerlo de venta en el mercado, ¿no? Entonces, estuvo bastante interesante tener este tipo de testimonio, porque lo vimos de esa forma, porque es un testimonio de éxito, ¿no? Cómo a través de recursos ajenos a la madera uno puede generar un negocio, hacerlo sostenible y, por supuesto, alinearse, ¿no? A objetivos globales de desarrollo, ¿cierto? Eh, Como lo ha logrado Sofía Rubio. De hecho, entendemos que la castaña, bueno, pusimos el nombre científico que es la Berthollet excelsa, como árbol es un recurso forestal muy importante, que en algún momento también, bueno, está en un estado también de vulnerabilidad como árbol, ¿no? En algunos lugares, pues, no se permite el aprovechamiento forestal de este mismo, solo el aprovechamiento del recurso, ¿no? Justamente se promueve, ¿no? Que a través de este objeto de conservación, la castaña y su entorno, ¿no? Se puedan generar, ¿no? Ciertos aprovechamientos que no necesariamente se concentren en la madera como tal, ¿no? Algunos frutos, resinas, látex, entre otros subproductos del bosque que se pueden poner en valor, ¿no? Y claro, en la carrera de ingeniería agroforestal, el estudiante, dicho sea el paso, ¿no? Comentando, se va formando y recibe justamente estos tipos de cursos que se alinean con la puesta en valor en productos, ¿no? A los cuales se le ha generado un valor agregado, ¿no? Llevan el curso de transformación de los recursos naturales, por ejemplo, en donde se genera ese desenlace, ¿no? En entender la materia prima y cómo otorgarle algún tipo de valor, ¿cierto? Y por qué no ponerlo en el mercado. ¿No? Entonces, acá un poco presentando ya el propio emprendimiento Shiwi de Sofía, en donde, pues claro, es una empresa sostenible, vive de productos del bosque, como la castaña, entre otros, pero claro, ahora ya la tendencia es dar un paso más, ¿cierto? Ya no vivir necesariamente de los productos del bosque, sino también, ¿por qué no?, del propio ecosistema, ¿no? Entonces, ahora están aprovechando el castañal, ¿no? Para generar esta ruta de la castaña, ¿no? Que es un turismo vivencial que hoy por hoy está muy de moda, ¿no? Y puede redituar muy bien, ¿no? Es otro bionegocio, por qué no llamarlo así, en donde ya las personas se involucran en el bosque, ¿no? Entienden cómo es este proceso para que la castaña pueda llegar hasta quizá la mesa de sus casas, ¿no? Entonces se valora mucho más este ecosistema, el recurso y de dónde viene, ¿no? Entonces es una buena forma, ¿no?, de generar un turismo, claro, vivencial y sostenibilizar este producto y el ecosistema, ¿no? Entonces estuvo muy bueno también cómo se enfocó la temática, cómo recomendaba algunas acciones, porque muchos de los estudiantes, me acuerdo, le hicieron preguntas, ¿no? Porque ella es una emprendedora y recordemos que parte del perfil del egresado de ingeniería agroforestal, ¿no? Hace que se genere el emprendimiento. Entonces hubo mucha interacción en función a su experiencia, ¿no? Y fue bastante enriquecedor. Bueno, eso en cuanto a agronegocios basados en la Amazonía, en el caso de la castaña, ¿no? Y bueno, acá sí se desarrolló como una de las tantas temáticas lo que es silvicultura urbana. Eh, esta, eh, Esta temática la expuso el ingeniero forestal Guillermo González, que pues es una persona experimentada en el tema, tiene muchos años trabajando en el contexto urbano, forestal urbano, y pues nos básicamente expuso de cómo impacta la silvicultura urbana a la persona, ¿no? Cómo la gestión del recurso forestal en la ciudad genera beneficios a las personas, ¿no? Sobre todo en lugares superpoblados, como lo es Lima, ¿cierto? En donde cada parque es como una pequeña isla, ¿no? Y
debemos de valorarla como tal, ¿no? Como un recurso muy importante que nos da, ¿no? Algunos beneficios que pues trascienden, ¿no? Pero para quizá ahondar un poquito más en este tema, me pareció, digamos, importante colocar la definición de silvicultura urbana, ¿no? Que tiene la FAO, ¿cierto? Que la pueden ver en pantalla, ¿no? Y dice, la silvicultura urbana es una rama especializada de la silvicultura, por supuesto. Tiene por finalidad el cultivo y la ordenación de árboles con miras a aprovechar la contribución actual y potencial que estos pueden aportar al bienestar de la población urbana, ¿no? Tanto desde el punto de vista fisiológico como sociológico y económico, ¿no? Quizá en el tema fisiológico podríamos enfatizar, ¿no? En estos procesos fisiológicos esenciales que generan los árboles como plantas, ¿no? Como la fotosíntesis y por supuesto ya este es un servicio que se forma, ¿no? Si vemos esto como un pequeño ecosistema y ya beneficia a la persona, ¿cierto? El propio hábitat que se genera y atrae también otros tipos de componentes importantes como la fauna, ¿no? Que podemos encontrar y enriquecen mucho más el ecosistema urbano, los parques, ¿no? De hecho, despertarse escuchando las aves es algo muy valorado el día de hoy, por eso vivir frente a un gran parque, ¿cierto? A un club quizá dentro de la metrópoli, es sumamente caro, ¿no? Justamente lo valioso que es despertarse y apreciar ese ecosistema que es poco común, no es constante, ¿no? Estamos en una ciudad súper poblada, ¿cierto? Entonces, eso genera un valor, ¿cierto? Intrínseco al ecosistema urbano y hay que saber aprovecharlo y hay que saber gestionarlo. Eh, y por supuesto, también nos comentó, ¿no? Que la gestión urbana desde el punto de vista del árbol no es solo el cómo mantenerlos bien desde un punto de vista fitosanitario o también de manejo del mismo, ¿no? De las podas quizá, sino también de las interacciones que suceden dentro del mismo ecosistema urbano, ¿no? Y la gestión también va desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Acá lo que estamos apreciando es una foto de cámara trampa de una ardilla, ¿cierto? Que ya se ha silvestrado, ya es parte del ecosistema como algunos otros animales, ¿cierto? Y ya interactúan, son parte del mismo, ¿cierto? Así como se hacen investigaciones con este tipo de fauna silvestre, también con las aves, con otros tipos de animales, quizá que enriquecen el ecosistema y le generan un valor mucho mayor, ¿cierto? Entonces, fue muy interesante ya cómo se genera una visión holística de gestionar el ecosistema urbano a través de la silvicultura urbana. Ya hay muchas modalidades de manejo del árbol, a través ya también del acceso por cuerdas. Vemos que hay nuevas tendencias quizá ya de tendencias aplicadas ya al manejo del árbol, como la endoterapia, entre otras. Entonces, nos enriqueció mucho porque claramente hay mucho por aprender, por supuesto, y la tecnología avanza, ¿no? Y las formas digamos, de gestionar los recursos también hasta en la ciudad cada vez se actualizan y se modernizan, ¿no? Como lo podemos ver ya en pantalla, eso no se hacía hace 10 años atrás, ahora sí, ¿no? Y por supuesto, bueno, la científica no es exento a colaborar, por ejemplo, dentro de la gestión de la silvicultura, ¿no? Ha aportado a generar este manual de silvicultura urbana e periurbana, ¿no? A la Municipalidad de Lima. Bien, bueno, eso es todo lo que les iba a comentar por esta vez. Al igual que Santiago, también muy feliz de poder cerrar este ciclo de esta forma, haciendo esta charla un poquito más, digamos, cerrada, no tan formal quizá, porque ya es un conversatorio, en donde por supuesto estamos a la expectativa también de temáticas que ustedes quisieran que nosotros consideremos como parte de la programación de la Agenda del 2024, ¿cierto? Asimismo, cualquier otro tipo de sugerencia, ¿no? Comentario que nos puedan hacer llegar para la mejora del mismo va a ser muy bienvenido. Entonces, eso ha sido todo en cuanto a mi persona. Les agradezco mucho. Gracias Santiago, gracias Carlos, gracias Lucho. Y bueno, que tengan buenas tardes y doy el pase a nuestro colega Carlos Orellana ya para el cierre con su ponencia. Carlos. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Carlos Orellana, soy docente de la Universidad Científica del Sur y mi presentación va a estar netamente enfocada en los dos webinars de AgroTools que se presentaron de mi parte. Obviamente voy a hacer la presentación, voy a compartir pantalla, por favor, me dan un minuto. Aquí está. Diego, me indica que no puedo compartir la pantalla. ¿Puedes dejar de compartir? A ver, ahora sí. Ok, listo. Aquí está. Oh, wow. Ya, ok. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, Carlos. Ya, ok, bien. Ponla en pantalla completa. Se ve, pero no está en pantalla completa. Ok, ahí, Ahora sí. ya, listo. Lo que va del año, en este caso, las presentaciones que se realizaron por parte de mi gestión fueron en este caso un tema muy importante que era el manejo agronómico de Palto Hass, especie americana en el Valle del Cañete, que fue dictada por el ingeniero Juan Francisco Pizarro, que es ingeniero agrónomo, especialista en cítricos y paltos, y también tiene amplia experiencia, más de 10 años de experiencia manejando estos cultivos. Actualmente es su gerente agrícola en la empresa San Felipe. ¿Y por qué mencionamos al palto? Perú es productor de palta, claro que sí. No solamente tanto en la costa, en la sierra, y obviamente yo he visto personalmente cultivos en la zona de Vito de Pichanaki, hacia arriba, selva adentro. También se cultiva en este caso en la selva. Se dan las condiciones necesarias para este cultivo. Y obviamente en las tres regiones se cultivan. Pero netamente nos hizo ver en este caso como cuáles eran las principales labores que corresponden para realizar una adecuada producción y un manejo adecuado del cultivo. ¿Por qué razón? Porque en este caso habían diferentes el fondo contaba con diferentes tipos de suelo y también no necesariamente le aplicaban el mismo sistema de riego. Un lote aplicaban eh, riego por gravedad y obviamente en otros te aplicaban riego por medio de cinta, con el objetivo obviamente de realizar la producción. Recordemos que el palto tiene un consumo de 10.000 a 12.000 metros cúbicos de agua por campaña y obviamente necesitamos hacer un uso eficiente del agua. Las partes más importantes las voy a ir explicando un paso a paso, obviamente. El oro verde en números. Actualmente las exportaciones de palta alcanzaron 953 millones entre enero y septiembre del 2023. Le llaman el oro verde al cultivo de palta. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos en este caso que en la mayoría, en todas las regiones de aquí, se cultiva palta. Y obviamente ha llegado a 36 mercados internacionales, siendo Países Bajos, España, Estados Unidos, Chile y Reino Unido los principales destinos, seguidos por China, Japón, Hong Kong, Rusia y Corea del Sur. Y en este año se realizó una rueda de negocios que involucró a productores de palta de las regiones andinas e interandinas del Perú, que obviamente tuvo como objetivo realizar la conexión entre productores y empresas agroexportadoras. ¿Con qué objetivo? De obviamente cerrar la compra de palta para el próximo 2024. ¿Quiénes participaron en esta rueda de negocios? Organizaciones productoras de palta, obviamente el Midagri, Sierra Reserva Exportadora, y obviamente se logró la compra por 4.900 toneladas por un valor de 21.75 millones para el 2024. Esto indica que en este caso podemos tener claro que obviamente el cultivo de palta vamos a tener demanda, vamos a tener producción y vamos a tener en este caso exportación de este cultivo. Además de eso, un punto muy importante que siempre cabe recalcar que en la fase de riego
todos los cultivos sabemos que necesitan agua. Claro que sí, necesitan agua, pero hay que tener un cuenta muy importante, muy importante. Y a todos los cultivos les atacan diferentes tipos de enfermedades. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque en este caso tenemos el sistema de riego. Un punto muy importante es todo cultivo necesita hacer un uso eficiente del agua. ¿Por qué razón? Porque en este caso el agua es escasa. En la mayoría de regiones el agua es escasa y por eso nosotros debemos de realizar un uso eficiente del agua. Aquí podemos observar que tenemos una cinta de riego, obviamente, que no está pegado a dónde, no está pegado al tallo. ¿Por qué razón no está pegado al tallo? Siempre es recomendable ubicar la cinta de riego más allá del tronco. ¿Por qué razón? Porque recordemos, por favor, alguien puede silenciar el micro. No, pues lleva en su bolsita, viajeros con Reddit, 26 es nuestro contrato. Ok, listo. A ver, continuamos. Ya ahí estamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que le decía? Siempre es muy importante ubicar las citas de riego. ¿Para qué? Para que en este caso no cree las condiciones ambientales adecuadas para que se desarrolle el hongo. Hay un hongo muy importante que afecta al cultivo de palta, que no es un hongo, es un pseudohongo, que es Phytophthora cinnamomi. Phytophthora cinnamomi, a diferencia del hongo, es un pseudohongo que contiene flagelos. Sus estructuras de reproducción en este caso son las zoosporas que tienen movimiento. Si nosotros ubicamos el agua aquí va a haber humedad y en la humedad se desplaza la zoospora del pseudohongo. Entonces es muy importante recalcar esto y obviamente tenemos que obviamente realizar el sistema de riego, ubicarlo con mayor, en este caso, un distanciamiento adecuado para evitar que se creen estas condiciones adecuadas y de esa manera evitar la infección de la planta por este pseudohongo, que es Phytophthora cinnamomi. Normalmente son llamados hongos de agua, que solamente se están presentes donde se forman los charcos y cuando hay humedad. Otro punto muy importante también que resaltó el ingeniero Juan Francisco es el sistema radicular. El sistema radicular, como todos sabemos, es considerado el cerebro de la planta. Mientras tengamos un sistema radicular sano, con un adecuado masa radicular, obviamente con un mayor porcentaje de raíces sanas, vamos a tener una adecuada absorción de nutrientes, vamos a tener un adecuado sostén de la planta, vamos a tener en este caso una adecuada producción de hormonas que pueden ser trasladados hacia las diferentes partes vegetativas tiernas, en este caso los brotes que se pueden ubicar. Y obviamente eso es lo que se debe de tener en cuenta, no solamente en el cultivo de palta, también en la mayoría de cultivos, porque ya les dije, es considerado el cerebro de la planta. Esto repercute en que si usted quiere tener una buena producción, obviamente tiene que tener una adecuada sanidad radicular. ¿Y por qué sanidad radicular? Porque en el suelo es contaminado. En el suelo, además de haber hay hongos, bacterias, microorganismos, escarabajos, todo que son insectos que son perjudiciales para la planta. El suelo es contaminado, por eso es que en algunos países como Israel, ellos qué hacen, e incluso hasta aquí mismo lo he visto, que pasan antes de sembrar, pasan una especie de estructura que bota fuego al suelo, dirigido al suelo. ¿Por qué razón? Para eliminar todo tipo de estructura que pueda contaminar, que pueda ser en este caso nicho que puede ser un huevo de nemato, puede ser una estructura de un hongo que puede más adelante perjudicar el normal desarrollo de las plantas. Actualmente se están realizando investigaciones utilizando micorrizas, también otros tricoderma en virú,
Hay algunos puntos que he visitado que tienen en este caso esta particularidad por medio de vía sistema de riego, protegen a la planta aplicando biocontroladores, tricoderma. ¿Por qué? Porque el tricoderma en este caso es un poblador de las raíces y la protege en este caso, por competencia, por espacio. No permite que el hongo perjudicial, el hongo patógeno invada al sistema radicular. Correcto. Otro punto muy importante son, en este caso, lo que mencionó es la polinización en palto. Todos sabemos que el palto requiere, dentro de las plantas, de las plantas hay que colocar diferentes árboles de sutano, fuertenábal, que en este caso permitan realizar la polinización. Correcto, pero obviamente a quienes son los encargados de esta polinización son las abejas, las moscas, las avispas, y es por ello que el palto es un cultivo dependiente de la polinización, claro que sí. En este caso es por ello que se están haciendo en investigaciones que están obteniendo productos que sean atrayentes, productos que al momento de aplicar a la flor del palto atraigan en este caso a las abejas para que haya un mayor porcentaje de flor polinizada. Y no solamente eso, he leído también, revisando literatura, que en Argentina hay una empresa que a las abejas les cambia su alimentación, le provee de una alimentación a base de una hormona. Esta hormona, ¿qué les hace? Les da mayor energía a las abejas. Y esas abejas, en este caso, van a realizar, aumentar sus horas, su capacidad laboral, su capacidad de trabajo, y en este caso va a producir más, en este caso, a polinizar más flores. Y obviamente eso se transmite en que mientras hay más flores polinizadas, obviamente va a haber más frutos. Y cuando hay más frutos, hay mayor producción. Eso es muy importante también saber manejar en este cultivo. Otro punto muy importante que mencionó el ingeniero Pizarro fue la poda de producción, poda de formación, poda de rejuvenecimiento y la poda de sanidad. En este paso nos dio a entender de que la poda es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Además de permite la aireación del árbol. ¿Por qué razón? Recordemos que si no se poda un árbol, obviamente se va a crear, en este caso, un microclima. Ese microclima es perjudicial, crea los ambientes adecuados para el desarrollo de hongos e insectos. Claro que sí, hay hongos que les gustan los ambientes que son oscuros, y obviamente es el ambiente propicio para poder desarrollarse. Y es por ello que obviamente se tienen que realizar los diferentes tipos de poda, tanto de las 4 que vemos mencionar aquí. Y otra muy importante también en este caso un punto muy importante es cuando se realiza este tipo de poda en este cultivo, se tiene que aplicar un cicatrizante. ¿Cicatrizante por qué? Porque al momento de hacer en este caso un corte, una herida, dejamos una herida. Y esa herida es propicia, es adecuada para el ingreso de una plaga o una enfermedad en el cultivo. Claro que sí, no solamente en el cultivo de palto, puede ser en el cultivo, los diferentes cultivos donde se realizan las diferentes heridas. Porque una herida en un árbol, en una rama, en un fruto, es la puerta de ingreso para los diferentes hongos patógenos. Y en palto es muy importante porque hay un hongo de madera que es la Acidiplodia theobromai. Ya lo voy a hablar más allá de eso. Entonces, es muy importante aplicar un cicatrizante, que hoy en día en el mercado hay cicatrizantes que vienen ya mezclados con fungicidas. Y en cuanto a las enfermedades que nos dio a entender, muy importante, es la Acidiplodia theobromai, que es un hongo de madera. Un hongo de madera, esto de aquí, que el manejo puede ser preventivo. ¿Cómo se puede tratar este tipo de enfermedad? Eliminando la parte afectada. ¿Por qué razón? Porque al eliminar la parte afectada, vamos a evitar que aquí sobre la parte afectada, sobre esta rama que ustedes pueden ver, aquí se desarrollan las estructuras de reproducción. ¿Qué son las estructuras de reproducción? Las pigmidias. Y las pigmidias, cuando se desarrollan, empiezan a botar las esporas. Y las esporas
donde caen las esporas empieza a producir la nueva infección, la nueva enfermedad. Por eso es muy importante controlar a tiempo el tipo de enfermedad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque obviamente si nosotros no controlamos la enfermedad va a progresar y obviamente vamos a tener más plantas infectadas por este tipo de enfermedad. Otro pseudohongo es Phytophthora cinnamomum, que ya les mencioné hace un momento, que puede causar la tristeza causa el marchitamiento. ¿Por qué razón? Porque afecta en este caso al sistema radicular y como ustedes pueden ver acá, se traduce, ¿en qué se traduce? En una infección radicular se traduce en las raíces no pueden elaborar todos los puntos intactos, obviamente los productos, y obviamente no los puede abastecer, no los puede transportar hacia la parte aérea. ¿Por qué? Porque no hay sistema radicular. El sistema radicular está necrosado, el sistema radicular está enfermo o el sistema radicular está alterado por la infección de este patógeno. ¿Correcto? Otro webinar Carlos, dime. compacto para tener espacio de preguntas. ¿No? Trata de compactar. Ya, listo. Termino en 3 minutos. En este caso, otro webinar que tuvimos la participación del señor Antonio Arbe Carbonell, quien fue gerente general de la Cámara de Peruana de Café y Cacao, y él nos habló sobre las oportunidades y tendencias para el café peruano. En este caso, las regiones productoras de café son Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Cusco, Junín, y obviamente aquí hay diferentes rutas del café. Tuve la oportunidad de visitar en este caso San Martín, y obviamente hay rutas del café que en este caso tienen, obviamente están sus dos personas con el vestimenta nativo y ellos nos hacen un pequeño tour sobre este tipo de actividad, cómo hacen, cómo procesan, cómo cultivan y todo, y obviamente cómo trabajan con los pequeños productores para exportar. La mayoría de café peruano se exporta. ¿Por qué razón? Pues obviamente uno lo exportan en verde, a veces otros lo exportan sin tostar, pero obviamente es una superficie, es un cultivo muy importante. En la producción de café, la cosecha, despulpado, secado y almacenado, despulpado, fermentado, lavado y clasificado, secado y almacenado. Y los principales países de destino que obviamente va los tipos de café que se producen aquí en el Perú. Y obviamente necesitamos conocer tantas zonas productoras que tiene el Perú. Y obviamente esto es una foto de una familia. Obviamente en todo este cultivo el profesor nos dio a entender de que hay bastante agricultura, se practica bastante la agricultura familiar. Claro que sí, los jefes de hogares, que incluyen 4, 5, 6, 7, 8 personas, todos van en este caso a producir, en este caso más que todo en la cosecha, que es el momento que más se necesita de personal. Y obviamente se practica bastante esto, sí, se practica bastante esto. Alrededor de 233,000 familias dedicadas a la industria cafetalera en 16 regiones, y obviamente el café arábigo sin tostar se ha convertido en casi el 90% de las exportaciones en este rubro. Muy importante el café como productores de café. Obviamente hay cooperativas que producen café orgánico, también lo producen, y obviamente ello conlleva a que a más de la exportación, también aquí hay oportunidades para hacer rutas del café que obviamente tienen sus características y tienen sus propiedades. Esto es en cuanto a la presentación que yo que tuve que realizar. Más bien le agradezco por su atención, y si hubieran sugerencias para las exposiciones de temas, para las exposiciones de los próximos webinars del 2024, gustosos en escuchar. Muchas Gracias, Carlos. Bueno, gracias también a Diego, a Luis, que nos abrió el evento, y vamos un poco a abrir este espacio de diálogo, mirando un poco las preguntas primero, pidiéndoles por favor que llenen la lista de asistencia. Es importante tener su participación, ¿ya? Tener registrada su participación. Ahora, mirando un poco
las sugerencias en el chat, ¿no? Por acá nos puso Gregory Joseph Scott, creo que es de la Católica, me parece. Ha puesto en el chat sus investigaciones, son importantes. De hecho, él lleva bastante tiempo, digamos, periódicamente entrando al análisis de la cadena de valor del cacao. Creo que es un tema en el que hay que seguir. La cantidad el tema del precio del cacao está muy dinámico, entonces hay que cuidarlo, porque realmente ahora la gente está pasando por un buen momento, pero eso no es permanente, digamos, ¿no? Si acaso, bueno, Gregory ya salió, pero que quede grabado que tomaremos en cuenta la información que nos envía. Probablemente será seguramente un invitado. Tenemos por acá el honor de tener el mensaje de Aurelio Loré de Mola. Si está en la sala, muy bien, muchos saludos. Bueno, nos agradece, nos felicita por la difusión y bueno, pregunta por quiere saber si han hecho investigaciones respecto a silvopastoreo y agricultura regenerativa. Optimizar el rendimiento y productividad de la hectárea es fundamental para pequeños agricultores, que son la mayoría en el Perú, ¿no? Hay muchos cultivos y actividades económicas sinérgicas que se pueden asociar. Efectivamente, de hecho, tenemos un curso de agricultura regenerativa, ¿no? No está el docente presente, pero no sé específicamente qué trabajos, pero en las tesis que vamos mirando hay varias tesis que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas agrícolas familiares, ¿no? Teniendo como cultivos principales a veces la palta, ¿no? Estamos entrando en el tema del plátano, ¿no? De agricultores familiares en Mala, en fin. Hay varias trabajos, no tengo el registro si ya están de hecho, en plan de investigación de tesis hay, ¿no? Y de publicación, eso, bueno, toma su tiempo. No sé si por ahí Diego o Carlos tienen referencia de este tema, ¿no? Diego, Carlos, sobre el tema de agricultura. Estaba tratando de... Aquí estoy. ¿No? Investigación con silvopastoreo como tal, no, pero agricultura regenerativa sí, definitivamente. Eso sí. Sí. De hecho, tenemos un docente que se dedica, es su tema, ¿no? Exacto. Rafael. Claro, por supuesto. No sé si algún comentario quisieras, podemos abrir el micro para Aurelio Loré de Mola, si quiere. Claro, por supuesto. A ver. Yo no puedo dar la facultad. Sí, encantado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto de verte. Gusto. Igual. ¿Qué tal? Sí, yo estoy especializado en cacao, soy ingeniero agroindustrial, pero además tengo una chacra en Mala y ahí es donde tengo la planta, donde hacemos todos los productos para la exportación. Y ahí estamos tratando de desarrollar un proyecto que podamos llevar a los agricultores, ¿no? Y me encantaría recibirlos porque incluso pueden hacer puedo recibir tesistas si quieren ir. Puedo recibir tesistas con respecto a todo lo que es agricultura regenerativa y silvopastoreo. Perdón, sí. Disculpen, me están dando llamadas. En este caso estamos trabajando, por ejemplo, con corderos de engorde que básicamente pastorean debajo de cultivos de plátano en Mala. Y estamos tratando de definir cuál es un buen cultivo de cobertura, cuál es un buen cultivo que crece por debajo del platanal para que retenga humedad por un lado y por otro lado para que sea una fuente de alimento para los animales, ¿no? Y el asunto es poder llevar esto a más agricultores en la selva. Nosotros trabajamos con un montón de agricultores en la selva que tienen platanales enormes y que sin embargo pues los tienen ahí botados, solamente extraen la fruta y ganan pues por hectárea de repente pues 300 soles al mes, una cosa así, ¿no? 200 soles al mes, 200 soles mensuales, 300 soles, es el inicio.
Pero, por ejemplo, ahorita les vamos a poner, vamos a hacer unas pruebas con unas máquinas cortadoras que pican el tronco del plátano para dárselo de comer. Perdón, me siguen entrando llamadas. Que pican el tronco de plátano, o sea, el pseudotallo, para dárselo como forraje a corderos de engorde que son de origen africano, o sea, toleran bien el calor en la selva, ¿no? Por dar ejemplos de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que se desarrollan debajo del bosque. Eso es lo interesante, ¿no? Porque lo que menos queremos ahorita es seguir promoviendo cultivos o actividades que deforestan nuevas áreas, ¿no? Entonces, lo bonito de este tipo de cosas es que son actividades de ganadería que pueden ser muy bien asociadas, por ejemplo, al tema del plátano, ¿no? El cordero es un rumiante, tiene varios estómagos, puede comer el tronco del plátano y estar saciado con eso, ¿no? Y eso es algo bien interesante que estamos tratando de desarrollar en este momento. Pero así hay un montón de cultivos asociados unos a los otros. Por ejemplo, como estaba hablando, estamos tratando de escoger un buen cultivo que crezca bien bajo la sombra del plátano, para que también sea forraje para el ganado, ¿no? Sin dañar el platanal, ¿no? Y así hay otras cosas que se pueden desarrollar. Entonces, si es que hay cualquier ayuda desde el punto de vista de la investigación en la que están ustedes, nosotros los empresarios lo vamos a agradecer, ¿no? Yo soy un emprendedor social también, o sea, todo lo que hacemos tiene impacto social y lo tratamos de difundir en grupos de agricultores, por ejemplo. En este caso, tengo una reunión hace un par de semanas con la asociación APROAP, que está en Tingo María. Ellos están en Pendencia, para ser exacto, y ellos tienen enormes extensiones de platanales. Entonces, el impacto de un proyecto como este, que podríamos desarrollar aquí mismo en Lima, podría ser enorme para ellos, ¿no? Si es que logramos desarrollar un buen sistema. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones, No, al sobre contrario. todo por la difusión. Gracias, Santiago. No, de hecho tomamos nota, estamos trabajando en algo de plátano y estamos en la zona de Mala también. O sea, ahí hay varias intersecciones que hay que aprovechar, y ustedes como empresarios del sector. Así que tomamos lo nota. Que necesiten. Seguro. Si me quieren mandar tesistas, los recibo encantado. Te buscaremos, seguro que sí. Gracias. Bueno, tenemos además acá el comentario de nuestra docente Silvia Sánchez. La palta es un cultivo muy interesante porque parece que algunos productores de palta andina tienen mejores características y sabores especiales. Ello también está en función al servicio ecosistémico como fertilidad del suelo. De hecho, esto es un tema de tesis. Yo he visto 2 o 3 proyectos de tesis relacionados a palta andina, ¿no? Esto es una reflexión muy oportuna porque sí, es un tema, y lo bueno es que se está tomando de manera ya seria investigación, ya no solamente productores que logran incorporarse un poco a los productores de palta que aspiran siempre a la exportación, sino que ya lo hacen de una manera aspiran a hacerlo de una manera mucho más profesional, empresarial, en fin, a pesar de áreas pequeñas, pero están siendo manejadas adecuadamente. Por aquí, bueno, Edward, en el cultivo de palta en valles interandinos tenemos problemas de la enfermedad llamada neonotes, que son nódulos, protuberancias. ¿Cómo podemos controlar la enfermedad? No sé si tenemos la expertise acá para comentar si eso es posible. Tal vez, Carlos, estos neonotes. Sí, en este caso, primera vez que escucho este término, la verdad no he escuchado esta enfermedad, pero sería muy importante que si nos pudieras enviar fotos o algo para ver si lo podemos ubicar. Y obviamente, si es que es alguna enfermedad, lo principal aquí sería, si es que también allá es un reporte de una nueva enfermedad, sería importante de que lo identifiquen para ver con qué patógeno, si es de repente puede ser un hongo, de repente puede ser una bacteria, lo que yo sí tenía experiencias en este caso es que produce protuberancia o produce cancros, en este caso, cáncer es Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que muchas de las veces afecta a vid. Yo sí lo he visto, y obviamente eso es lo que causa protuberancias en este caso. Pero neonotes no lo he escuchado. Si fuera posible que me envíes unas fotos tanto de la planta y de los síntomas y cómo están las plantas, encantado para ver cómo
como decía, es muy importante tener conocimiento de esto para ver por qué, qué nueva enfermedad está afectando. Muy importante esto. Bueno, gracias Carlos, y bueno, ha hecho el contacto, podemos apoyar en la identificación del... bueno, también por acá Rachel nos hablaba de la ventaja o de la conveniencia del camote con el plátano, sugerencia que tomamos y bueno, estamos entrando en el tema del plátano, así que son buenas